Capítulo 3. La verdadera devoción a la Santísima Virgen. Una vez propuestas las 5 verdades que anteceden, conviene que hagamos ahora una selección en lo relativo a devociones para distinguir la verdadera devoción a la Santísima Virgen, porque hoy en día, más que en cualquier otro tiempo, existen falsas devociones marianas que pueden tomarse por verdaderas con facilidad. El demonio, como buen falsificador de moneda y hábil engañador de almas, ha hecho caer a muchos en el infierno por medio de engañosas devociones, y no cesa de servirse de su diabólica experiencia para arrastrar todos los días nuevas almas, que logra adormecer en el pecado, desorientándolas y ofuscándolas precisamente, con cualquier oración maldicha y alguna que otra práctica externa que el mismo demonio les inculca. Del mismo modo que un falsificador experto solo se dedica a imitar casi exclusivamente las monedas de oro y de plata, por no valer la pena exponerse con las de otros metales. Así el demonio tiende con preferencia a falsificar las devociones a Jesús y a María, por ser éstas con respecto a las demás devociones lo que las monedas de oro y de plata son con respecto a las monedas acuñadas con metales inferiores. Es por consiguiente muy importante conocer primeramente las falsas devociones marianas para evitarlas y las verdaderas para seguirlas, y en segundo lugar, cual sea, entre otras muchísimas devociones buenas, la mejor, la más perfecta, la que más gusta a la Santísima Virgen, la más a propósito para glorificar a Dios y la que más nos santifique para abrazarla enseguida. 1. Los falsos devotos y las falsas devociones a María. Encuentro 7 clases de falsos devotos y de falsas devociones marianas, a saber: A. Los devotos criticones. B. Los devotos escrupulosos. C. Los devotos exteriores. D. Los devotos presuntuosos. E. Los devotos inconstantes. F. Los devotos hipócritas. G. Los devotos interesados. A. Los devotos criticones. Los devotos criticones son de ordinario personas doctas y orgullosas, espíritus fuertes y presumidos, que en el fondo sienten alguna devoción hacia la Santísima Virgen, pero critican casi la totalidad de las prácticas piadosas que realizan ingenua y santamente personas sencillas, en honor de esa nuestra buena Madre. Estos críticos se meten con todos los milagros y relatos hechos por autores dignos de fe o referidos en las crónicas de las órdenes religiosas, en testimonio de la misericordia y poder de la Santísima Virgen, para dudar de ellos o negarlos rotundamente. Se muestran enojados cuando ven a la gente humilde arrodillarse para rezar con humildad a Dios ante un altar o imagen de su Santísima Madre, y hasta en un rincón de la calle, y llegan a tachar de idólatras a esas gentes, como si adorasen a un madero o a una simple piedra, y dicen por ahí que ellos no son partidarios de esas manifestaciones externas de devoción, ni son de espíritu tan débil para prestar oídos a tantos cuentos e historietas como corren sobre la Virgen María. Y cuando se les citan las alabanzas con que ensalzan los santos padres a la Santísima María, o dicen que es que hablan como predicadores exagerando, o toman las palabras en sentido distinto del que realmente tiene. Estos falsos devotos y estas clases de personas orgullosas son un verdadero peligro porque causan mucho mal a la devoción de María por alejar a los pueblos con la excusa de querer acabar con abusos. B. Los devotos escrupulosos. Son devotos escrupulosos los que temen rebajar al Hijo honrando a la Madre. Según ellos, no se podrían dirigir a la Santísima Virgen las alabanzas que le han tributado los santos padres, y les parece muy mal
que haya más personas arrodilladas ante los altares de la Virgen que ante el Santísimo Sacramento, como si los dos cultos fuesen incompatibles, como si los que rezan a la Virgen no rezasen a Jesucristo por mediación de ella. No quiere que se hable con tanta frecuencia de María, ni que se recurra a ella tan a menudo. Transcribiré algunas de sus expresiones más corrientes. ¿A qué vienen tantos rosarios, tantas cofradías marianas y tanta devoción externa a la Virgen? ¡Qué ignorancia! Todo eso no sirve más que para poner en ridículo nuestra religión, hablar más de la devoción a Jesucristo nuestro Señor. Lo nombran con frecuencia, pero sin respeto. Esto lo digo entre paréntesis. Hay que recurrir solamente a Jesucristo por ser solo Él nuestro mediador. En el púlpito, y esto es muy importante, debe hablarse de Jesucristo. Lo que dicen es cierto en un sentido, pero la conclusión que sacan de impedir la devoción a la Santísima Virgen resulta peligrosísima, además de ser una sutil insidia tomada del maligno bajo pretexto de un bien mayor, pues en realidad, de verdad, nunca se tributa más honor a Jesucristo que cuando se honra a la Virgen María, su augusta Madre. Si se rinde honor a la Santísima Virgen, es para honrar más perfectamente a su divino Hijo, ya que no nos dirigimos a ella, sino como al camino que hay que llegar por él a Jesús. La Santa Iglesia, imitando al Espíritu Santo, bendice antes a la Virgen que al Señor. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Y no porque María sea más que Jesús o igual a él, pues eso sería una intolerable herejía, sino porque hay que bendecir primeramente a María para bendecir a Jesús con mayor perfección. Digamos, por tanto, en unión con todos los verdaderos devotos de la Virgen, para replicar a los falsos devotos que son los escrupulosos. Oh María, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. C. Los devotos externos. Son devotos externos quienes hacen consistir toda la devoción mariana en actos externos, los que carecen de espíritu interior y solo se dejan llevar por el exterior de las prácticas de piedad para con la Santísima Virgen, los que rezan muchos rosarios pero deprisa, los que oyen muchas misas pero todas sin atención, los que se apuntan a todas las cofradías marianas, pero sin proponerse enmendar su vida e imitar a la Virgen, practicando sus virtudes y resistiendo a las pasiones. No les gusta lo esencial de la devoción, solo les atrae lo que tiene de externo, de sensible a los ojos del mundo, y si no hallan en una devoción esa vana satisfacción de figurar y hacerse los importantes, se desconciertan y la dejan al punto, o la practican solo cuando les inclina a ellos su gusto o capricho. El mundo está lleno de esta clase de devotos externos, y nadie critica tanto como ellos a las personas de oración, que si bien procuran adoptar la modestia exterior que siempre acompaña la verdadera devoción, se cuidan mayormente de lo interior, de lo que es realmente esencial. D. Los devotos presuntuosos. Entendemos por devotos presuntuosos a los pecadores que se dejan dominar por las pasiones o que son demasiado amantes del mundo y que bajo el nombre de cristianos y de devotos de la Santísima Virgen encierran en sí un orgullo desmedido, la impureza, la embriaguez, la ira, la blasfemia, la maledicencia, la injusticia, que duermen tranquilamente con sus malos hábitos sin molestarse lo suficiente en procurar corregirse, excusándose con que son devotos de la Virgen María, que quieren convencerse de que Dios les perdonará y no les dejará morir sin confesión, ni los condenará porque rezan el rosario
y ayunan los sábados. Están inscritos en la cofradía del Santo Rosario o del Escapulario, o en alguna otra asociación mariana y llevan el escapulario o la medalla de la Virgen, etc. Cuando se les dice que semejante devoción está bien vista del demonio, que es una vana ilusión que se han forjado y peligrosa presunción que pudieran costarles demasiado cara, no lo quieren creer y contestan que Dios es bueno y misericordioso y no nos creó para condenarnos, que no hay quien no peque, que ellos no morirán sin confesarse, que basta un pequé, Señor, y me arrepiento, dicho en la hora de la muerte para salvarse, y además que ellos son devotos de la Santísima Virgen y visten su santo escapulario, y rezan todos los días en su honor con puntualidad y atención, 7 Padres Nuestros y Aves Marías, que algunas veces rezan también el rosario y hasta el oficio de la Virgen y ayunan, etc. Y para probar lo que dicen y cegarse más aún, refieren algún hecho oído o leído en los libros, verdaderos o falsos, eso no importa, según los cuales ciertas personas que habían muerto en pecado mortal y sin confesión, como en su vida habían dicho algunas oraciones o cumplido ciertas prácticas devotas en honor de su Santísima Virgen, llegaron a resucitar para confesarse, obteniendo de Dios que sus almas permaneciesen en los respectivos cuerpos hasta recibir la absolución de un confesor, o consiguieron a punto de morir por misericordiosa intercesión de la Virgen la gracia de hacer un acto de contrición perfecto y el perdón de sus culpas, logrando salvarse, y ellos confían en tener lo mismo. Nada hay en el cristianismo tan diabólico como esta nefasta presunción. Puede decirse que se ama de verdad a la Virgen cuando se ofende al Señor con los propios pecados y se vuelve a clavar en la cruz a su divino Hijo y se le ofende, se le encarnece y se le atraviesa de nuevo con la lanza. Si María determinara salvar a esta clase de gentes, sería como autorizar el pecado y ayudar a crucificar y ultrajar a su divino Hijo. Pero, ¿puede ser esto? Yo sostengo que abusar de ese modo de la devoción a María, devoción que es la más santa y sólida después de la devoción a nuestro Señor sacramentado, es cometer un sacrilegio horroroso, el mayor y menos perdonable después del de la comunión indigna. Concedo que para ser verdaderos devotos de Nuestra Señora no es absolutamente necesario ser santos, que no se caiga nunca en ningún pecado mortal, aunque ciertamente sería eso muy de desear, pero se necesita por lo menos. Téngase bien en cuenta lo que digo. 1. Estar sinceramente dispuesto a evitar, cuando menos, todo pecado mortal que ofendería tanto a la madre como al hijo. 2. Esforzarse por no cometer pecado alguno. 3. Inscribirse en cofradías, rezar la corona de la Virgen, el Santo Rosario u otras prácticas, ayunar los sábados, etc. Todo esto ayuda admirablemente a la conversión de cualquier pecador, por endurecido que esté, y si alguno de mis lectores se encontrase en ese caso, se lo aconsejo, aunque ya tuviera un pie en el precipicio, con tal que lo practique con la intención de obtener de Dios, por mediación de la Santísima Virgen, la gracia de la contrición perfecta, el perdón de los pecados y la fuerza necesaria para dominar sus malos hábitos y no permanecer ya tranquilo teniendo la conciencia manchada. Antes, por el contrario, estar siempre atento a los avisos e inspiraciones de nuestro Señor Jesucristo, de los santos, de las máximas del Evangelio y de su misma conciencia. Los devotos inconstantes. Se llaman devotos inconstantes los que solo dan muestra de su devoción de vez en cuando, y eso por puro capricho. Ya parecen fervorosos y ya tibios. Lo mismo se hallan dispuestos a servir con decisión a Nuestra Señora
como se encuentran abatidos o indiferentes. Hoy adoptan toda clase de devociones y dan su nombre a diversas asociaciones, y mañana ya las han dejado y no se acuerdan siquiera de la asociación a que pertenecen. En fin, cambian como la luna, y María se los pone de razón a sus pies, lo mismo que hacen con el astro de la noche. Como son tan volubles, no merecen figurar entre los siervos de esta Virgen fiel, que han de ser también fieles y constantes. En vez de sobrecargarse con tantas oraciones y prácticas piadosas, es preferible obligarse a poco, pero cumplir ese poco de amor y fidelidad, a despecho del mundo, del demonio y de la carne. F. Los devotos hipócritas. Hay otra clase de falsos devotos de María, son los hipócritas, que ocultan sus pecados y malvadas costumbres, queriéndose cubrir con el manto de esta Virgen fiel, con ánimo de merecer el aprecio de los hombres y pasar por lo que no son de verdad. G. Los devotos interesados. También existen devotos interesados solo para ganar cualquier asunto, para ahuyentar un peligro determinado, para curarse de alguna enfermedad o para conseguir remedio en cualquier apuro, sin cuyo motivo no se acordarían para nada de Nuestra Señora. Unos y otros, tanto los hipócritas como los interesados, son falsos devotos, y como tales no pueden agradar ni a Dios ni a su Santa Madre. Huyamos, por consiguiente, de ser devotos criticones que no creen en nada y todo lo critican, escrupulosos, que tienen miedo de ofender a Jesucristo si se hacen muy devotos de la Virgen María, devotos externos, que toda su devoción la hacen consistir en prácticas externas, presuntuosos, que con el pretexto de su falsa devoción a María no salen del pecado, inconstantes, que cambian por ligereza de prácticas de piedad o las abandonan por completo a la menor tentación. Líbrenos el Señor de ser hipócritas, que se inscriben en asociaciones religiosas bajo la advocación de la Virgen y se ponen sus insignias solamente para parecer buenos, y finalmente no seamos interesados con María y no recurramos a ella tan solo para pedirle que nos libre de los males del cuerpo y que nos conceda bienes temporales exclusivamente.